Bueno, el objetivo de esto es proporcionar herramientas para simular a fatiga piezas que previamente han sido sometidas a carga estática. Entonces hay un borrador en el cual básicamente se calculan los esfuerzos. Pero en este caso, fatiga no solamente interesan los esfuerzos estáticos, sino los esfuerzos alternantes y los esfuerzos medios. Entonces, en este caso, el punto de partida es para el caso de flexión completamente alternante. Entonces, vamos a utilizar como base la simulación a flexión del videotutorial anterior, el cual dio un esfuerzo de aproximadamente 58.7 megapascales. El cálculo analítico dice que el esfuerzo axial máximo es de 62.16. El esfuerzo alternante, que es el resultado de restar el máximo del mínimo entre 2, pero como el mínimo es el de la misma magnitud pero en sentido negativo por el lado a compresión de la pieza, es decir, esta parte está sometida a flexión, pero la parte de abajo está sometida realmente a compresión, pues menos por menos daría más y finalmente daría el doble de 62.16, pero como está dividido entre 2 da 62.16. Al calcular la componente media, como es el promedio y el esfuerzo axial mínimo es negativo, se restaría dividido entre 2, de todas maneras da 0. Entonces hay una manera como el programa y de hecho la teoría caracteriza la alternancia, el que haya componente media, etcétera, mediante un factor R que divide el esfuerzo mínimo sobre el esfuerzo máximo. En esfuerzos completamente alternantes ese factor es menos 1. También hay otro factor, pero no estoy seguro si el programa lo incluye, que se llama A, que es el esfuerzo alternante sobre el esfuerzo medio. En ese caso, el esfuerzo medio es 0, por lo tanto entonces el factor o parámetro A sería infinito. Entonces aquí hay una estimación del límite de vida infinita como el 50% del esfuerzo último de tensión. El esfuerzo último de tensión de ese IC 1020 es de 420.5 megapascales. Entonces a la final eso daría 210.25, sin tener en cuenta los factores de corrección debido a la fatiga, que se calculan normalmente para estos casos. Entonces, al calcular entonces el factor de seguridad, que es el límite de vida infinita, estimado mediante esa regla del 50% como 210.25 megapascales sobre el esfuerzo completamente alternante, que es 62.16, da un factor de seguridad de 3.34. Ahora, el proceso de simulación, bueno, esto tiene bastantes páginas. Entonces vamos a empezar porque si no nos va a coger la tarde. Entonces, le damos nuevo estudio y en vez de elegir análisis estático, vamos a ponerle nombre fatiga rotativa. Suponer que un eje que es sometido a rotación y a flexión, pues básicamente produce un esfuerzo completamente alternante. Entonces vamos a darle fatiga, un estudio de fatiga. Entonces hay varias opciones: sucesos de amplitud constante con ciclos definidos, datos de historiales de amplitud variable, armónico fatiga de carga sinusoidal, vibración aleatoria, fatiga de la vibración aleatoria. Entonces vamos a elegir este. De hecho, pues normalmente pues no veía tantas opciones y yo solía utilizar del 2000 alrededor del 2015 en adelante. Entonces este de hecho es como 2018, 2019, no recuerdo. Entonces obviamente han ocurrido o han aparecido más opciones. Entonces al dar esta opción, entonces primero hay que agregar un suceso, es decir, vamos a seleccionar el estudio estático base. Como esos esfuerzos están contenidos en el estudio de flexión, pues vamos a elegir el de flexión.
Y aquí pues la idea es incluir la cantidad de ciclos que va a ser sometido las cargas de este estudio de flexión. Entonces vamos a elegir 1.000.000 de ciclos, que es más o menos lo que dura lo que define la vida infinita. Pero lo vamos a aceptar. Entonces ya hay un suceso. En material hay varias opciones. Nosotros podemos incluir los datos esfuerzo vida de una prueba, y aquí obviamente está hablando de una prueba a la que la pieza fue sometida a completamente alternante, y hay que introducir entonces los datos respectivos de vida con respecto al esfuerzo completamente alternante. Pero él tiene otra manera de obtenerlo. Si tiene basado en curvas de cero austenístico ASME o basado en curvas de cero al carbono ASME. Entonces, el problema es que usted no sabe estos datos realmente a qué material exacto pertenece. Entonces, es un poquito como arriesgado. Preferiría que si tiene datos de esfuerzo vida, los incluya mediante la opción definir. Pero ante ausencia, tenemos que alrededor de 10 a la 6 ciclos, el esfuerzo es alrededor, bueno, no sé, vamos a poner en megapascales, es alrededor de 83 megapascales. Mientras que pues nosotros tenemos, ¿cuánto? La referencia es de 210 megapascales. Listo, entonces le vamos a dar a aplicar. Y ya con eso hemos definido en cierta manera el material y su curva de esfuerzo vida. Ahora, en fatiga predeterminado, vamos a darle propiedades a ese estudio y vamos a configurar lo siguiente: interacción de sucesos de amplitud sin interacción, calcular tensiones alternas usando, pues hasta donde tengo entendido, la teoría generalmente calcula equivalentes de von Mises. Y corrección de tensión media, vamos a tener en cuenta Guttman. El factor de reducción de resistencia a la fatiga es para contemplar los diferentes factores que reducen la vida de la fatiga: el acabado superficial, el material, el tamaño de la pieza. Y en vida infinita, pues vamos a especificar una vida infinita de 10 a la 6 ciclos. Pero esto es muy dependiente. Realmente la definición de vida infinita es muy dependiente. En el Norton o en el Shigley se habla alrededor de 10 a la 6 ciclos como el margen o el límite que define la vida infinita. Entonces vamos a dejarlo así para que corresponda con la cantidad de ciclos que hemos incluido en la carga amplitud constante. Vamos entonces a darle a aceptar y en opciones de resultados vamos a darle todo el modelo y vamos a deberíamos ejecutar este estudio, ¿no? Bueno, ahí pasó algo. Bueno, básicamente lo que dice es que nunca hubo ningún daño de ningún tipo. Entonces, creo que él tiene una opción en el cual permite definir el factor de carga, pero pues no ha aparecido nada. ¿Qué será? Vamos a ver. Propiedades.
simplemente no me está dando nada. Vamos a correr nuevamente esta simulación. Los esfuerzos alternantes en el modelo están debajo de el mínimo de la curva SN, resultando en que no hay daño. Aquí básicamente lo que se sugiere es modificar el diagrama esfuerzo-vida con otros datos y tratar nuevamente. Vamos a decirle que no, para que de todas maneras arroje los cálculos respectivos. Entonces, lo que les dije, nosotros hicimos una estimación del límite de vida de la resistencia a fatiga en alrededor de 210 megapascales. Esto está por ahí en 83, pero los esfuerzos completamente alternantes están en 60 y pico, que está por debajo de esto. Entonces se supone que no va a haber daños. No va a haber daños. Entonces eso es básicamente lo que él dice. Entonces, de todas maneras se puede al menos obtener cuál es el factor de seguridad. Bueno, eso es lo que dice. Aquí no va a haber daño. Y la vida va a llegar obviamente más allá de 10 a la 6 ciclos. O sea, no tiene mucho sentido. Pero al menos sí podemos preguntarle a este señor cuál es el factor de carga. Y esto sí es más interesante. Entonces, el factor de carga aquí es de 1.41. El que habíamos calculado previamente es de 3.34, pero había tomado como referencia 210.25 megapascales. Mientras que este material más o menos alcanza la resistencia a vida infinita alrededor de 83.091 megapascales. Si usted coge ese 83.091 megapascales y lo divide bueno, aquí nos dio que el esfuerzo era 62.16 el alternante. 62.16 el alternante. Eso da un factor de 1.33. Aquí da 1.36. Bueno. 1.41, perdón. Aquí da 1.41, el más pequeño. Pero tenga presente que él está haciendo la comparación con respecto a los resultados que obtuvo de flexión, donde el esfuerzo más grande es 58.7. Entonces la idea sería 58.7 comparado 58.7 comparado con 83, lo cual da 1.41, que coincidencialmente es el factor de carga más pequeño. Entonces ahí queda demostrado más o menos cómo funciona la teoría detrás de estas simulaciones. Perdone que todo esto se lo haya dicho así, hablando en palabras, pero básicamente esa es la razón por la cual es preferible aquí en aplicar, editar datos, meterle los datos de su material específico, porque aquí está trabajando con otros datos de otro acero. Vaya usted a saber qué acero es. Entonces, por eso las discrepancias en los resultados. Entonces, vamos a guardar esto. Entonces, y vamos a ver las otras situaciones. Es que yo sé que aquí se calculan más situaciones. Bueno, este es un tutorial de cómo se hizo lo que yo hice en SolidWorks. Y acá
es unas ecuaciones que están en el Norton, pero también en el Shigley, de cómo obtener diagramas esfuerzo contra vida estimados a partir de las propiedades mecánicas y la resistencia a la vida infinita. ¿Sí? De esa manera entonces se puede obtener una fórmula del esfuerzo contra los ciclos y utilizarlas para generar los datos que después va a incluir aquí. Recuerde que tiene la opción de darle definir. ¿Sí? Tiene esta opción y introduce los datos de esfuerzo vida, pero esos datos de dónde pueden salir si no los tienes. Puedes entonces hacer una estimación del esfuerzo contra la vida mediante la teoría del Norton o del Shigley, ¿sí? Es decir, obtener esta ecuación y con esa ecuación obtener las tablas de esfuerzo contra vida. Entonces, eso por una parte. Creo que sí, lo demás es básicamente lo mismo que les estaba especificando de cómo correr ese estudio. Entonces, lo demás es pues lo mismo, pero para otros tipos de carga. En este caso, para la carga axial completamente alternante, momento torsional completamente alternante, y después cargas combinadas. Entonces, también está la opción de que el esfuerzo axial con esfuerzo medio sea diferente de cero, en el cual pues empleamos estos gráficos de Goodman, Gerber, Soderbergh para predecir entonces los factores de carga. Entonces, creo que vamos a irnos a un caso más complicado, que básicamente bueno, este es un caso en el cual el esfuerzo axial con el esfuerzo medio es diferente de cero. Bueno, no voy a adentrarme en esto. Porque básicamente la lógica que hay detrás de todo esto coincide con lo mismo. ¿Sí? Entonces, creo que este debía cambiar nombre. Este es fatiga flexión. Pero la lógica es la misma para otros tipos de carga. Yo puedo nuevamente darle, voy a copiar estudio de fatiga, fatiga sección, fatiga tensión, ¿sí? Y lo diferente es que acá en la parte de sucesos ya no va a estar el estudio de flexión, sino el estudio de tensión. Corro, bueno, toca otra vez elegir, derivar porque no tengo datos, pero vuelvo y digo, genere sus datos, es mi recomendación, no lo corra así. Aplicar, cerrar, ya está todo, corramos, me dice que no va a haber daño,
Le voy a decir que no para que de todas me arroje unos resultados y al menos puedo ver el factor de carga. Ahora ya saben que el factor de carga está sobredimensionado porque la comparativa de datos de fatiga es con un material que me parece que es más resistente del que hemos considerado en nuestros cálculos analíticos. Entonces, lo que le tocaría o lo obligaría a usted a generar sus propios datos para el material específico. Entonces, básicamente eso se puede hacer para todos los casos. Para tensión completamente alternante, para torsión completamente alternante, etc. Se puede hacer para todos esos casos. Los casos más interesantes son para cargas combinadas o para cargas que no son completamente alternantes. Porque en ese entonces el cálculo, el factor de carga se vuelve más complicado mediante diagramas. Y pues es como interesante en esas situaciones verificar si corresponde la teoría con la simulación numérica. Entonces, creo que aquí en este caso no estoy seguro. En este caso es básicamente utilizar una situación de carga estática a tensión, pero que no es completamente alternante, sino que tiene un factor de carga de 0.5, es decir, tiene una componente media de esfuerzo. Entonces, los cálculos analíticos consisten en calcular entonces el esfuerzo axial máximo en 22.1 megapascales y el mínimo en 11 megapascales, no menos 22. Entonces, en ese caso, la componente alternante es de 7.5 megapascales y la componente media es de 16.5 megapascales. Si usted divide eso, el esfuerzo mínimo, que es 11 megapascales, y el máximo, eso da 0.5. El límite de vida infinito se determina entonces de la manera que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero vuelvo y digo, si va a haber divergencias, simplemente porque el material que se utiliza para estimar el esfuerzo versus el ciclo de falla no es no es un 10-20, creo que es uno más fuerte. Entonces, en cuanto a la forma de estimar los factores de seguridad cuando hay componentes medias, recuerden, se emplea el factor de Guttman, el diagrama de Gurman, Gerber, Soderberg. Sin embargo, pues hay diferentes conceptos de cómo puede llegar a fallar la pieza en este diagrama de esfuerzo alternante versus el medio. Entonces, el cálculo de factor de seguridad dependerá básicamente de la manera como la situación actual de falla llegue a el límite de la falla. Entonces, en ese caso el cálculo analítico da 31.8, pero bueno, ya saben que por una parte está sobredimensionado por lo que les mencioné con antelación. Vamos a hacerlo. Esto ya corrió. Entonces vamos a hacer una copia. Copiar estudio. Fatiga. Tensión media. Para especificar el hecho de que hay una componente media y no solamente alternante. Ahora, ¿cómo lo especifica aquí? En editar definición, vamos a decirle la relación de carga. Va a ser de 0.5, pero puede ser cualquier otra. Le da a aceptar y vamos a correr este estudio. Va a pasar lo de siempre, no hay daño, pero quiere de todas maneras que le proporcione resultados de factor de carga, claro que sí. Entonces, bueno, los cálculos que hice con antelación en este borrador son de un SolidWorks anterior.
Entonces, obviamente hay cosas que se optimizan en la parte numérica de la solución y que generalmente uno no ve, perdón. ¿Qué cosas? La malla de las piezas, los métodos numéricos empleados para resolver, etcétera. Esos datos no se ven ahí, sino que de pronto se ven principalmente en la simulación estática, que se ven más claros esos detalles que tienen que ver con el solver utilizado. Tal vez hubo una optimización de los métodos numéricos utilizados para la resolución de los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el factor de carga está alrededor de 13. Pero nuevamente, falta corroborar, calcular los factores de seguridad teniendo en cuenta estos diferentes formas de falla, fatiga, ¿sí? Y por otra parte, hacer la corrección del material, porque tengan en cuenta que el material del cual se deduce estas propiedades a fatiga del diagrama esfuerzo-vida aparentemente es más resistente que nuestro material. Miento, es al revés, perdón, es al revés. El material que tenemos entre manos teóricamente es más fuerte que esto. Eso sin tener en cuenta la reducción de vida-fatiga, que tampoco nos menciona esto nada acerca de eso. Entonces, tengan en cuenta esos aspectos y pues quiero centrarme en lo siguiente. ¿Listo? Quiero centrarme en lo siguiente. Vamos nuevamente a ver la teoría. Esto es específicamente para los casos en los que ustedes tengan una disposición de propiedades mecánicas, pero basadas en ¿cómo decirle? Bueno, todo depende de esto. Finalmente, lo que tú tienes a disposición como datos, pues es lo que hayan hecho otros autores. Me refiero al diagrama esfuerzo-vida. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Sí? En la teoría que uno inicialmente ve, esta teoría de fatiga se da para metales. Y generalmente es muy común encontrar para metales diagramas de esfuerzo-vida donde el esfuerzo corresponde a esfuerzos completamente alternantes. Pero para materiales como los plásticos, esa no es la regla. Para los plásticos, lo que es común es someter los materiales a un proceso de fatiga con componentes alternantes y medias, mientras que para metales es completamente alternante, es decir, generalmente se somete una pieza a fatiga rotativa, lo cual da por resultado un esfuerzo completamente alternante con componente media cero. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para plásticos, si estamos hablando, por darles un caso, de materiales impresos, específicamente los ensayos a los que son sometidos no son necesariamente de fatiga rotativa. De hecho, lo normal es que sea sometido a flexión alternante. ¿Sí? ¿Me explico? Debería ser más parecido a esto. Es decir, una pieza es sometida a flexión en un solo sentido. Significa que pasará momentos de tener un esfuerzo máximo a tener un esfuerzo igual a cero. Vamos a reducir esto. ¿Lo pueden entender? Ahora mismo es máximo acá, pero después es azul, o sea, cero.
Entonces es más normal en materiales como los plásticos ser sometidos a una fatiga con componente media o no alternante o no rotativa. Simplemente cojo una pieza, le aplica una carga en la punta y después la suelta. Y eso hace que varíen los esfuerzos de 0 a algún valor. Entonces no es completamente alternante. Entonces, y eso de por sí hace que no sea lo mismo comparar un estado de esfuerzos completamente alternantes con un estado de esfuerzos con componente alternante y media. De entrada no es lo mismo. Entonces tenga presente eso. Hay opciones teóricas para lidiar eso y obviamente pues el equivalente en la parte numérica. ¿Qué es? Bueno, vamos a sintetizarlo acá. Vamos a representar el diagrama de Guttman, donde entonces este eje representa los esfuerzos alternantes y este eje representa los esfuerzos medios. Y la línea que define la falla, la línea de Guttman, es una que se dibuja entre un límite de fatiga corregido, que convencionalmente los libros los encontrará como SE' o en otros SE simplemente. Límite de vida infinita ubicado en el eje de los esfuerzos alternantes contra un SU, que es básicamente el esfuerzo último de tensión. Resistencia a tensión. Listo. Donde se supone que cualquier punto que esté ubicado dentro de esta zona se considera seguro contra la falla-fatiga y cualquiera por fuera se considera en peligro de fallar. Ahora, se supone que esta línea representa puntos que delimitan la resistencia y que tienen la ventaja que todos viven la misma vida, dependiendo de cuál fue la referencia para la cual se obtuvieron esos ensayos. Entonces, cualquiera de esos puntos que estén sobre la línea representan puntos que fallarán al mismo nivel de falla. Sabemos que el límite de vida infinita está definido para ceros alrededor de 10 a la 6 ciclos. Alrededor de 10 a la 6 ciclos. Pero obviamente hay posibilidades también de obtener datos para vidas inferiores. En ese caso, pues no se llama SE, sino SF.
Vamos a poner esto por acá. Que pueden ser obviamente a una cantidad de ciclos inferior a 10 a la 6 ciclos, o lo que se define como vida infinita. Entonces, existe esa posibilidad. Entonces, ¿por qué explico esto? Al menos en Acero existe una forma de, pese a que tengas datos alternantes, trasladarlos a componentes medias y alternantes y viceversa. ¿Cuál es la concepción? Simple, si los puntos que están sobre esta línea representan todos puntos que fallan en la misma cantidad de ciclos de vida, pues entonces puedes utilizar esta vida para trasladarlo a una componente completamente alternante, o una componente completamente media, o una componente que tenga componente alternante y media, la que tú quieras. Entonces, si por alguna razón tú tienes un dato de componente alternante y media, tú lo puedes utilizar esta línea para calcular una resistencia equivalente, pero que solamente tenga componente completamente alternante, sin componente media. Y viceversa, a partir de datos completamente alternantes puedes obtener una componente alternante y media que produzca el mismo daño que esta. Todos los puntos que están sobre una misma línea constante son equivalentes, producen el mismo daño. Eso es en metales. ¿Por qué lo digo eso? Porque es posible utilizar esto para predecir fallas en plástico. Sería como la duda, el interrogante, que los invitaría como tarea a corroborar con datos que tengan ustedes a la mano, a ver qué pueden encontrar, aparte de la teoría que haya respecto de eso. Entonces quería como centrarme en eso principalmente, y dejar entonces todo eso hasta ahí, dejarlo hasta ahí. Yo pensaría que es más que suficiente para los objetivos que se persiguen en esta clase, en este curso. Bueno, muchas gracias por su atención, les dejo esa inquietud y ya con esto pues cumplo con haberles explicado cómo se simula la fatiga mediante el programa de SolidWorks. Que estén muy bien, muchas gracias.